Dios le continúe bendiciendo grandemente. Reciba un saludo de la Iglesia Casa de Misericordia y Restauración en este día. Es una bendición, es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, ahí al seno de sus casas, y poder en este día compartir un mensaje de la palabra del Señor que va a edificar su vida espiritual. Quiero leerle un texto para iniciar que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Padre, te doy gracias una vez más, Señor, declarando, Señor, tu presencia, declarando tu poder, declarando, Señor, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres el creador de los cielos y la tierra, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Shaddai, que tú eres el Elohim, que tú eres el Dios grande, fuerte y poderoso de Israel, creador de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos regalas, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, en este día, Señor, para que sea tu Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, guiándome, Señor, dirigiéndome, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando, tocando las vidas, las mentes, los corazones, Señor, de las personas, Señor, que van a escuchar tu palabra, que van a escuchar este mensaje. Señor, que haya una transformación, un cambio, Señor, en sus vidas, que sean tocados, que sean impactados por la presencia y el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Yo he titulado el mensaje de este día: beneficios de vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Qué lindo es poder en este tiempo, con la ayuda del Señor, poder vivir una vida de libertad, donde podamos tener ese dominio propio y podamos ser los dueños de nosotros mismos, de poder gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, que podamos vivir esa libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice también la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas. Estas palabras se las hablaba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, ocurre un milagro a nivel espiritual, y es esa libertad que Cristo trae a la vida del creyente. Ahora, cuando nosotros experimentamos esa verdadera libertad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a libertarnos, vamos a recibir algunos beneficios importantes. Uno, y voy a hablarle del primero. El primer beneficio que recibimos cuando tenemos esa libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, es que podemos vivir una vida libre de temor. Muchas veces, y en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, debido a las incertidumbres y a las cosas que hoy vivimos, hay mucha gente que hoy está temerosa. Hoy mucha gente se siente amenazada psicológicamente, y hay un temor que muchas veces viene a afectar emocionalmente la vida de las personas, aún la vida del creyente. Voy a definir la palabra temor. Temor significa pasión del ánimo que hace huir o rehusar
aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Significa, es decir, el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo pueda ocurrir. Ahora, cuando hablamos de la pasión del ánimo, estamos hablando de un sentimiento de inquietud y de miedo. Ahora, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora, y vea qué interesante esto, porque si el Señor nos ha libertado, me ha libertado o lo ha libertado a usted, usted debería vivir verdaderamente una vida en libertad en Cristo Jesús. Es decir, usted debería vivir esforzándose con valor, no temiendo peligros o acontecimientos que puedan venir a su vida, porque el Señor está con usted, el Señor está conmigo, y yo tengo que tener esa confianza y esa esperanza en el Señor. Ahora, en el Salmo 34, versículo 4, ese versículo es precioso, y ese pasaje y ese salmo es de David. Y David declara estas palabras: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy es un buen día para que usted declare de que usted va a buscar al Señor. Y déjame decirte que si usted busca al Señor, el Señor lo va a escuchar. Sus oídos van a estar atentos a su petición, a su clamor, así como un día David lo declaró y dice: y me libró de todos mis temores. Hoy es un día para que usted sea libre del temor. Ahora, ¿por qué David declaró esto? David declaró esto porque huyendo del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo, él tuvo que llegar donde el sacerdote Abimelech a pedirle pan. Y él después, saliendo de ese lugar, fue donde el rey filisteo. Y vamos a ir conmigo, por favor, a primera de Samuel 17, porque qué tremendo lo que muchas veces viene a causar el temor. Primera de Samuel capítulo 17 dice lo siguiente. Dice acá en el capítulo 17, versículo 11. 17:11 de Primera de Samuel. Ok, Saúl lo estaba persiguiendo a David. Ahora, el temor, por supuesto que David tuvo que haber sentido temor, pero en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 11 vamos a ir a una historia cuando aquel filisteo Goliat confrontaba y se levantaba contra el ejército de Israel. Dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, vea qué tremendo, dice que se turbaron y tuvieron miedo. Ahora, esta palabra turbaron, lo que estaba el ejército de Israel sintiendo
era que cuando este filisteo hablaba, cuando Goliat hablaba, causaba confusión, desorden, desconcierto, había miedo, había temor. Otra de las cosas que estaba causando, y dice en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vea qué tremendo, amado hermano. En el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Uno de los beneficios de vivir en libertad en Cristo Jesús es que el Señor nos libra del temor. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios, que es todopoderoso. Él tiene cuidado de usted, Él tiene cuidado de mí. Yo no tengo por qué tener temor. Ahora, y todo el ejército de Israel y todos los hombres temblaban, llenos de miedo, cuando este paladín desafiaba al ejército del Dios viviente. Ahora, a partir del versículo 34, dice que David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y yo lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. En este momento, David estaba confiando en el Señor, tenía plena seguridad. Dios había estado aún con él cuando él estaba cuidando sus rebaños, cuando él estaba pastoreando. Y nos narra aquí que cuando salía un león, cuando se levantaba un oso y tal vez estaba atrapando una oveja de la manada, él con esa valentía, con ese valor, con esa fuerza que el Señor le había dado, rescataba a esa oveja. Ahora, dice acá: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Qué valor tenía David. Sabe, David no tenía en este momento temor. Dice, la mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová esté contigo. Claro, David estaba seguro. Él sabía que como el Señor lo había librado a él del león y del oso, de igual manera el Señor iba a estar con él y él se iba a enfrentar. ¿Sabe? Cuando usted y yo somos libres verdaderamente en Cristo Jesús, somos libres del temor. ¿Sabe? Esa libertad en Cristo Jesús me trae a mí esa libertad del temor. Hoy yo puedo decir que yo soy libre del temor. Usted puede ser libre del temor en este día. Otra de las cosas y otro punto también que usted puede experimentar de esa libertad que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, es cuando yo soy libre de limitaciones, de opresiones, cuando tengo la capacidad del razonamiento para tomar libremente decisiones certeras en mi vida. Yo quiero decirle a usted en este día que el Señor lo ha libertado a usted, me ha libertado. Usted tiene que tener esa confianza y esa seguridad de que si el Señor lo ha libertado a usted,
usted puede proclamar el evangelio de Cristo. ¿Sabe? Proclamar el evangelio es una proclamación de libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, vaya conmigo por favor al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Esta es una confesión y es el cumplimiento de la profecía de Isaías 61. En el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Segundo beneficio de vivir una vida de libertad en Cristo Jesús. ¿Saben? Cuando yo soy libre, yo tengo la valentía, tengo la capacidad, ¿sabe? Y estoy abierto a recibir el evangelio. Y no solo a recibirlo, sino a proclamar el evangelio. Porque Cristo me ha libertado, porque Cristo me ha iluminado, porque me ha dado esa capacidad. Me ha libertado de la cautividad, de la esclavitud, de la opresión. Y tengo esa libertad en Cristo Jesús para poder declarar las buenas nuevas. ¿Sabe? Esto es maravilloso. Dice que Él me ha enviado a sanar, dice Jesús, a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Sabe? Cuando habla de cautividad, viene hablando como de presos de guerra, como cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel salió de Babilonia. ¿Sabe? De la misma manera, el Señor trae libertad a tu vida. Él quita todo yugo de esclavitud. Él quita toda opresión. Toda cautividad se va en el nombre de Jesús. Todo aquello que pueda venir a oprimirte, todo aquello que pueda traer heridas, dolores, sufrimientos. Qué lindo es el Señor. Ahora, tercer punto, yo puedo disfrutar, escuche esto, y actuar con buen juicio cuando verdaderamente yo experimento esa libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede vivir, yo puedo vivir, ¿sabe? Y actuar con buen juicio. En el Evangelio de San Lucas, acá mismo en este Evangelio, en el capítulo 8, versículo 35 y del 35 al 39. Este pasaje viene hablando acerca del endemoniado gadareno. Y dice en el versículo 26: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imaginémonos por un momento este tipo de personaje en las condiciones. ¿Sabe? Prácticamente vivía con un problema de locura, vivir desnudo, vivir en los sepulcros. Y estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. Ahora, en el versículo 35 al 39, dice: y salieron a ver lo que había sucedido. ¿Sabe? Jesús había reprendido esos demonios, y esos demonios, salidos del hombre, entraron en un hato de cerdos. Y por supuesto que cuando se acercaron y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo.
y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Qué tremendo ver verdaderamente cuando Cristo viene y liberta al hombre, lo liberta de la esclavitud, lo libera de la opresión, de la cautividad, de todo dominio, de todo poder del reino de las tinieblas. Y usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, podemos disfrutar de esa verdadera libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro de los beneficios que podemos experimentar cuando vivimos esa verdadera libertad en Cristo Jesús es que experimentamos la gracia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Sabe qué lindo es? Y dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, y quiero que usted vaya ahí, que usted pueda marcar este pasaje. En Efesios capítulo 2, a partir del versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Ahora, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando yo soy libre en Cristo Jesús, puedo experimentar, puedo disfrutar, puedo depender, tengo esa confianza, esa convicción, y dependo de la gracia y de la misericordia del Dios Altísimo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? La salvación es por pura gracia, el favor inmerecido de Dios y por su misericordia. Así es que cuando yo soy libre en Cristo Jesús, ¿sabe? Yo dependo de la gracia, yo dependo de la misericordia del Dios Altísimo. Otro punto importante, otro beneficio de vivir en esa plena libertad, que puedo vivir libre del dominio del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, ustedes vinieron a ser siervos de la justicia. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este beneficio de vivir una vida en libertad en Cristo Jesús trae el beneficio de vivir libre del dominio del pecado. Y usted tiene que creerlo, usted tiene que tener la convicción de que esa verdadera libertad en Cristo Jesús me da a mí ese dominio de vivir libre del pecado. Y soy libre del pecado porque dice el versículo 22: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Es decir, yo tengo que tomar esa verdad que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero somos libres del dominio del pecado.
Otro punto también aquí importante, dice, y tenemos dominio propio cuando somos libertados por Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame decirte que usted y yo tenemos el dominio propio, fruto del Espíritu Santo en su vida, y es un beneficio, es un fruto del Espíritu que está en usted y que está en mí. Por eso dice la palabra que tenemos dominio para vencer las tentaciones y vivir dentro del propósito de Dios. Qué lindo es cuando yo puedo desarrollarme. Qué lindo es cuando yo puedo vivir verdaderamente esa libertad en Cristo Jesús. Y yo puedo tener dominio, no dejarme dominar de ninguna cosa. ¿Sabe? De ninguna cosa, aun cuando la palabra dice que todo me es lícito. Pero entendiendo que hay cosas que a mí no me convienen, que yo no debo involucrarme. Pero qué lindo es el Señor que nos da la sabiduría, que nos da la inteligencia, que nos da el conocimiento para no hacer cosas ni dejarnos dominar de cosas que verdaderamente no edifican nuestra vida. Y el último beneficio que le quiero hablar tiene que ver con el conocimiento. Cuando yo adquiero conocimiento, déjame decirte que soy libre de la ignorancia. Yo le pregunto a usted, hoy, en este día, ¿usted es libre de la ignorancia? ¿Usted tiene conocimiento de la palabra del Señor? Si usted no tiene conocimiento, si no hay entendimiento en usted, déjame decirte que usted no vive verdaderamente una libertad en Cristo Jesús. Cuando yo soy libre en Cristo Jesús, como beneficio, ¿sabe? Voy a ser libre de la ignorancia. ¿Por qué? Porque he alcanzado la madurez, porque tengo conocimiento del Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 2 versículo 14, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. ¿Sabe? Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y esto es precioso, esto es una verdad, esto es maravilloso, porque el evangelio será proclamado sobre esta tierra. La luz de Cristo, usted y yo somos luz. Ahora, libre de la ignorancia, vaya conmigo por favor a Isaías, libro del profeta Isaías. Y qué tremendo lo que la palabra del Señor nos habla acá. Dice en el capítulo 5, el versículo 13, ¿por qué usted y yo necesitamos ser libres de la ignorancia? ¿Por qué usted y yo tenemos que tener conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia? Por lo siguiente, lo que dice este pasaje: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Qué tremendo, porque la ignorancia, la falta de conocimiento, déjame decirte que trae cautividad. Si una persona no tiene conocimiento, si una persona camina en ignorancia, déjame decirte que esa persona vive cautiva, y probablemente cautiva de muchas cosas, aún de temores, aún de angustias, decaimiento, estados de ánimo, depresión, tantas cosas en las que puede estar cautiva una persona, y solamente por la ignorancia, solamente porque no tiene conocimiento. Hay otro pasaje también paralelo que nos habla
el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Y escuche, dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una de los beneficios cuando yo tengo esta libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, es que yo voy a tener conocimiento, es que yo no voy a tener ignorancia. Voy a conocer la Escritura, voy a conocer la palabra del Señor, la voluntad, el propósito de Dios para mi vida. Y dice acá que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no tenía conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Qué tremendo esto, cómo no debemos de prestar atención. ¿Cómo no, definitivamente, cómo no debemos de tener conocimiento? Cuando yo soy libre, déjame decirte que tengo la capacidad de estudiar, de prepararme, de poder meditar, de poder reflexionar en la palabra y tener el conocimiento para poder servirle al Señor, para poder proclamar las buenas nuevas de salvación y poder disfrutar de este beneficio, de tener ese conocimiento. Dice la palabra del Señor también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe? El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, ¿sabe? Él oraba por esta iglesia, pidiendo para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Hoy es un tiempo para clamar, hoy es un tiempo para interceder por la iglesia de nuestro tiempo, para que la iglesia, para que cada persona, ahí usted que está escuchando por medio de esta red, que usted pueda ser lleno del conocimiento de la gloria de Jehová, del conocimiento de su voluntad, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Y el propósito de este conocimiento es lo que dice el versículo 10: para que usted ande como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué lindo, ¿sabe? Y es un beneficio de vivir verdaderamente en esa libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero en este día, antes de finalizar, poder nuevamente repetirle los beneficios de vivir una vida verdaderamente en libertad. Número 1, usted va a vivir libre del temor. Número 2, libre de las limitaciones, de las opresiones. ¿Sabe? Donde usted tendrá la capacidad de proclamar las buenas nuevas de salvación. Número 3, la persona que verdaderamente es libre va a poder vivir y actuar con buen juicio. Número 4, usted va a vivir verdaderamente experimentando la gracia y la misericordia del Dios, que es un don de Dios, dependiendo verdaderamente de la gracia y de la misericordia del Dios Altísimo.
Número 5, usted va a vivir libre del dominio del pecado. Número 6, esa libertad en Cristo Jesús. Vamos a tener el beneficio de tener ese dominio propio para vencer las tentaciones y vivir dentro del propósito de Dios. Y la número 7, como beneficio de esa libertad en Cristo Jesús, usted va a ser libre de la ignorancia. En otras palabras, usted va a tener inteligencia, entendimiento, conocimiento, sabiduría, y se va a cumplir así el propósito de Dios en su vida. Y lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, donde Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, le dice: no cesamos de orar por vosotros y pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándolo en todas las cosas y llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En este día, ahí donde está usted, yo quiero orar por usted. Y si usted está escuchando o ha escuchado este mensaje, que usted pueda abrir su corazón, que usted pueda venir a Cristo, porque para ser libre y para que usted sea sanado, usted tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Yo le voy a invitar a usted, si usted no ha hecho esta oración, si usted no ha invitado a Jesús a ser el Señor de su vida, que en esta hora usted pueda orar conmigo y decirle al Señor: Señor, en esta hora yo confieso que soy un pecador. Yo confieso que he pecado, que he desobedecido, que soy rebelde. Señor, yo reconozco en este día el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te pido, Señor, que me perdones. Y reconozco que a través del sacrificio, que a través de esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, he recibido la salvación. En esta hora, Señor, yo creo en ese sacrificio. Dígale al Señor: yo creo. Y en esta hora yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y te pido, Señor, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que me selles con tu Santo Espíritu. Y te doy gracias por hacerme tu hijo, por hacerme tu hija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y quiero también orar por aquellos que ya conocen del Señor, que tal vez se han enfriado, que tal vez están apartados, que tal vez necesitan ahí ser fortalecidos, que tal vez necesitan renovarse, que también necesitan que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas y que el fuego y que el poder del Espíritu de Dios los toque para que haya una transformación verdadera, un cambio en sus vidas. Padre, en esta hora, Señor, tú que eres grande, tú que eres maravilloso, Señor, yo vengo presentando delante de ti a este pueblo, Señor, a las personas que hoy están conectadas por este medio, Señor, para que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad, que ellos sean llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual, que ellos sean tocados, que ellos sean ministrados, que sus vidas sean impactadas, que el Espíritu Santo de Dios ahora mismo, Señor, toque sus vidas, los ministre, los llene, los toque, y que ellos tengan ese conocimiento espiritual para que ellos puedan andar como es digno del supremo llamamiento, agradándole en todo al Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo siempre en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga misericordia, que Él alce su rostro sobre ti y que Él derrame esa paz sobreabundante sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre tu corazón, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo el Señor. Dios te continúe bendiciendo grandemente.